Bueno, nuevamente con ustedes vamos a ver la continuación de la misma clase. Me refiero concretamente a las dos limitaciones que nos faltan analizar. Una es la referida a las fajas marginales de los ríos. Y para esto la base legal de lo que implica analizar esta limitación está representada por la Ley de Recursos Hídricos, que es la Ley 29.338. En ella, el artículo 2 concretamente dice que el agua constituye patrimonio de la nación y el dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. Luego, el artículo 7 de la misma ley dice que constituyen bienes del dominio público hidráulico sujeto a las disposiciones de la presente ley el agua y los bienes naturales asociados a esta. Bien, un bien natural asociado al agua es la faja marginal de un río. Y la faja marginal de un río es aquella faja marginal a ambos lados del cauce del río. No nos olvidemos aquí una gran diferencia entre cauce y caudal. Cauce es por donde discurre el agua. Caudal es la cantidad de agua que discurre por el cauce. Entonces, la faja marginal es aquella que está a ambos lados del cauce o a un solo lado, porque esta no es una regla general, porque acuérdense que estamos hablando de la naturaleza. Y cuando hablamos de la naturaleza, no necesariamente el río tiene que tener cauce a ambos lados. Podría ser que el río tenga cauce en el lado izquierdo y en el lado derecho hay un cerro. Así de sencillo. O podría ser que en el lado derecho tenga el cauce, el cauce tenga una faja marginal y por el lado izquierdo tenga una junta de árboles o una duna. No lo sabemos. Entonces, bajo esta lógica, el cauce, que es por donde discurre el agua, tiene a ambos lados o a un solo lado, dependiendo de la configuración geográfica y natural, a una faja marginal. ¿Esa faja marginal qué es? Esa faja marginal, como lo define la ley de recursos hídricos, es un elemento asociado al agua. Y como tal, al ser un elemento asociado al agua, porque es un elemento natural, es un bien de dominio público, como también lo es el agua. Acuérdense que acabo de leer el artículo 2, que dice que el agua es un bien de dominio público. Bien, el artículo 7 dice que todo lo que esté adherido todo aquello que sirva al agua, al recurso hídrico agua, también se entiende como parte integrante del patrimonio cultural de la nación. Entonces, bajo esta lógica, las fajas marginales de los ríos, las fajas marginales pegadas o a los costados de los cauces de los ríos o de cualquier espacio por el que discurre el recurso hídrico, entonces estará afecto a una faja marginal. Y aquí quiero plantear un caso que aparentemente es anómalo, pero que no tiene nada de tal. Y me refiero concretamente al hecho concreto de el famoso discurrir del agua. Me refiero concretamente al Huayco que tuvimos hace 2 años, cuando el fenómeno del Niño tocó Punta Hermosa y tocó San Bartolo. En ambos casos hay un cauce de río seco, marcado naturalmente. Y perdónenme, pero esto me viene a la cabeza a razón de que el artículo 109 del reglamento de la Ley de Recursos Hídricos establece claramente, ustedes lo tienen en el material de enseñanza, y dice, los cauces que han quedado inactivos por variación del curso de las aguas continúan siendo dominio del Estado. Por tanto, los cauces que no han quedado inactivos, pero que no son usados por el caudal de un río, son más aún bienes de dominio público. Y eso es lo que sucedió en Punta Hermosa y en San Bartolo. Teníamos cauces de ríos secos. ¿Y qué se hizo en estos dos cauces de ríos secos? ¿Cuál era el deporte de las personas en estos dos distritos de Lima? Muy sencillo. Depositar todo lo que signifique basura, desmonte, objetos inservibles en el cauce de estos ríos secos.
¿Y qué terminó sucediendo cuando en la cuenca río arriba se activó por las lluvias que padecimos hace 2 años en el Perú? Muy sencillo. Se activaron las cuencas, se embalsó el agua y el agua busca por dónde discurrir. Ese es un fenómeno natural que el hombre torpemente cree que puede causar. ¿Sí? Entonces el hombre cree no solamente que puede causar el cambio, sino que además cree que puede cambiarle el sentido a la naturaleza. Y si no, veamos lo que estamos viviendo. Ustedes están en su casa y yo estoy en mi causa, porque el hombre hace muchos años que se cree el dueño de la tierra, intenta atentar contra ella de distintas formas y lo único que consigue es que la naturaleza reaccione contra esta actitud, no personal, sino personalísima del hombre. Bajo esta lógica, volvamos al tema. Nos encontramos con una realidad patética, y es que la gente obstruyó el cauce de estos ríos secos, tanto en Putermosa como en San Bartolo. ¿Y qué terminó sucediendo? Bueno, ¿el cauce buscó por dónde ir? No, el caudal buscó por dónde ir, porque el cauce estaba ocupado. ¿Qué había pasado en el fondo? Ni siquiera se habían respetado las fajas marginales. Y en el caso concreto de San Bartolo, ni siquiera estaba medida. Ni siquiera sabía la gente cuál era la faja marginal, la extensión de la faja marginal. Y aquí el tema es complejo, ¿no? Porque ¿quién debería fijar la faja marginal? Bueno, el Estado, a través de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Y la Autoridad Nacional del Agua qué dijo de la faja marginal de San Bartolo? Que no tenía límite, que no sabía cuál era su extensión. Y que lo único que había podido comprobar era que, concretamente, el cauce de Río Seco había colmatado porque habían muchos depósitos de desmonte en el cauce del Río Seco y que había que coordinar con la autoridad municipal para que esto no suceda. ¿Ustedes creen que la naturaleza le va a preguntar al municipio el día que se va a desbordar un río? ¿El día que se va a activar el cauce de un río seco? No, pues. Y aquí me viene una palabra que en el mundo andino cobra mucha vigencia. Causa. ¿Qué es causa? Es vivir. Y fíjense que el cauce es vivir, porque por el cauce discurre el agua, y el agua es vida. Qué interesante. Sigamos. Encontramos también que el artículo 74 de la ley define textualmente lo que es la faja marginal, y nos dice lo siguiente. En los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para protección del uso del agua y del libre tránsito de la misma, la pesca, los caminos de vigilancia u otros servicios. El reglamento determinará su extensión. Lamentablemente el reglamento no ha determinado ninguna extensión y tenemos más bien que ir concretamente a ANA, que es la autoridad competente, para pedirle que fije esa extensión. Y vuelvo al caso anterior. Cuando no lo ha fijado, lo que termina sucediendo es muy sencillo. Lo que termina sucediendo es que no hay faja marginal, todo el mundo hace lo que le da la gana, y otra vez, esa faja marginal, que es un bien de dominio público, termina siendo usada indiscriminadamente por cualquiera. Y en este caso concreto, al estar colisionando con la naturaleza, además nos encontramos con que puede afectarse a personas que viven a los costados, o como el caso de esta señora, si mal no recuerdo, Evangelina, que gracias a Dios no perdió la vida. Bien, si ustedes se detienen a mirar los artículos 109 hasta el 120 del reglamento, van a encontrar todo lo referido a las actividades que están prohibidas en estas fajas marginales, la señalización de las fajas marginales, los cauces artificiales y las reservas que deben existir para las mismas. Esto será materia de discusión en nuestra clase cuando nos encontremos de aquí algunos sábados. También tienen ustedes en el material de enseñanza un caso concreto de un terreno en el Fundo El Molle, en Cieneguilla, en el que una persona le pregunta a la Autoridad Nacional del Agua si el terreno que adquirió de una tercera persona se encuentra afectado o no a una faja marginal. En el plano que ustedes tienen en el material de enseñanza encontrarán que incluso
no solamente está afectado a la faja marginal, sino que además le vendieron parte de la faja marginal. Es decir, le vendieron la faja marginal como si fuera o como si estuviera dentro de su propiedad. Lamentablemente esto sucede. ¿Por qué? Entre otros motivos, por la complicidad del Estado. ¿Y por qué la complicidad del Estado? Porque el Estado, al no medir la faja marginal, permite que mucha gente crea que su propiedad llega hasta casi dentro del río, o hasta casi dentro del cauce río seco, o hasta casi dentro de la zona artificial del cauce. Pero en fin, si el Estado fuera realmente un Estado fiscalizador y por tanto tuviéramos un Estado fuerte, un Estado que se preocupa por hacer cumplir las normas, en este caso, por medir las fajas marginales y por hacernos saber hasta dónde llega la misma, esto no sucedería. Y como lo dije en la clase anterior, si tuviéramos catastro. Si tuviéramos catastro, tranquilamente podríamos saber hasta dónde llega la faja marginal del río y hasta dónde puede llegar mi propiedad. Y no que mi propiedad termina estando dentro de la faja marginal del río y como tal me la venden. Y me la venden como si fuera parte de mi terreno. ¿Por qué? Porque en el registro no hay ninguna indicación de que la faja marginal del río es de dominio público y pertenece al Estado. Pero en fin, quiero dejarlo ahí para generar la discusión con ustedes en nuestra próxima clase. Para pasar a la segunda limitación y por tanto cerrar estos primeros 45 minutos de nuestra conversación sobre las limitaciones a la propiedad, concretamente que tienen que ver con una ley y concretamente con los bienes de dominio público. Fijémonos, encontramos aquí de manera clara y precisa que aparece una segunda limitación, y me refiero a las superficies limitadoras de obstáculos. Esta superficie limitadora de obstáculos tiene un muy buen trabajo de Milton Paredes. Él es el jefe del catastro en Cusco, en el registro de Cusco, y se ha atrevido a titular su artículo, más allá de la seguridad jurídica, la superficie limitadora de obstáculos. La verdad me parece sumamente interesante. Yo le escribí, perdón que me volví a atorar, yo le escribí a Nilton agradeciéndole por este artículo porque lo leí en la revista que publica anualmente la Superintendencia de Registros Públicos, no quiero comerme el nombre, Fuero Registral. Y le agradecí y le dije que estaba incluyendo en el material de enseñanza. ¿Por qué? Porque la ley de aeronáutica civil, la ley 27.261, dice en el artículo 30 lo siguiente. Se denominan superficie limitadora de obstáculos a los planos imaginarios, oblicuos y horizontales, que los podrán comprobar claramente en los gráficos de la lectura de Nilton Paredes, que se extienden sobre cada aeródromo, entiéndase aeropuerto, y sus inmediaciones tendientes a limitar la altura de los obstáculos en la circulación aérea. Y el artículo 31 concretamente se refiere a esas superficies limitadoras de obstáculos como limitaciones a la propiedad. En las áreas cubiertas por la proyección superficial limitadora de obstáculos de los aeródromos, así como en las áreas de aproximación por instrumentos y circuitos de espera correspondientes a los mismos, y aquí vienen las limitaciones, las construcciones, las plantaciones, las estructuras, las instalaciones, ya sean permanentes o transitorias, no podrán tener una altura mayor que la limitada por dichas superficies, ni podrán ser de naturaleza tal que acrecienten los riesgos potenciales de un eventual accidente de aviación. Y cierra esta ley de aeronáutica civil en el artículo 32. Obviamente ustedes en el material tienen hasta el artículo 35, pero quiero centrar la definición de superficie limitadora de obstáculos y la relación con los aeropuertos. Cierra diciendo en el artículo 32 que la Dirección de Aeronáutica Civil, que es un ente del Ministerio de Transportes, determinará, fijará, así como el derecho de vía lo fija el Ministerio de Transportes a través de Provías, así como las fajas marginales las tiene que fijar ANA. ANA está adscrita al Ministerio de Agricultura. En este caso concreto, las superficies limitadoras de obstáculos las va a fijar el Ministerio de Transportes a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil. ¿Y qué dice ellas? Dice, determinará la superficie limitadora de obstáculos de cada aeródromo público existente, o que se construya o que se modifique. Es decir, tiene que fijarlas para todos. El aeropuerto que se construye, el aeropuerto que existe o el aeropuerto que se modifica.
y concretamente dispone, cosa que no ha hecho de manera concreta la ley de recursos hídricos. En este caso sí. ¿Y qué dice? Dispone que las superficies limitadoras de obstáculos se inscriban en el registro de la propiedad. Y de ahí ustedes tienen el Decreto Supremo 50-2001 MTC, que es el reglamento de esta ley de aeronáutica civil, en la que se dice en el artículo 53 que la determinación de la superficie limitadora de obstáculos en los aeródromos públicos se efectúa mediante resolución directoral de la DGAC, Dirección General de Aeronáutica Civil. Perdónenme, pero cada cierto momento hay como una baja de tensión y se pierde. Pero ahí seguimos. Y dice concretamente que una vez inscritas las superficies limitadoras de obstáculos determinadas conforme al artículo 32 de la ley, ese que manda inscribir la superficie limitadora de obstáculos en el registro de la propiedad inmueble, se determinará la zonificación relativa a dichas áreas, la misma que será establecida por los municipios. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando alguien pida un certificado de zonificación o un certificado de parámetros urbanísticos que justamente se encarga de medir la altura permitida por el municipio para construir, al encontrarse la futura edificación cerca de un aeropuerto, deberá reflejarse en este certificado de parámetros urbanísticos y dentro de la zonificación, deberá reflejarse concretamente que hay una afectación determinada por la superficie limitadora de obstáculos sobre ese predio. Y por tanto, la altura permisible será hasta una altura determinada, fijada por la Dirección General de Aeronáutica Civil e inscrita en la partida registral del predio. Y ahí voy, porque ustedes también tienen, concretamente, en el material de enseñanza, un oficio, el oficio 274-2015 MTC, del 5 de marzo del 2015, en el que la señora Carmen Salardi Bramont, directora general de la Oficina de Administración del Ministerio de Transportes, se dirige al registro del Cusco. ¿Y qué le pide al registro del Cusco? Le pide concretamente que inscriba una resolución ministerial determinada, y me refiero concretamente a la resolución directoral, 19-2014 MTC, por medio de la cual se ha fijado el plan maestro de lo que será el futuro aeropuerto de Chinchero. Y concretamente le dice que de acuerdo con la ley de aeronáutica civil, estos artículos que acabo de comentar y que ustedes tienen en el material de enseñanza, y de acuerdo con el reglamento de la ley de aeronáutica civil, se ha fijado la superficie limitadora de obstáculos del aeropuerto internacional de Chinchero, que afectará a 1.913 propiedades inscritas en las partidas registrales detalladas en el anexo adjunto a la presente. Concretamente, ¿esto qué significa? Significa que el registro, el registrador, la registradora del registro de la propiedad de Cusco, al recibir esta solicitud que contiene la resolución directoral pertinente que ha fijado la superficie limitadora de obstáculos de estos 1.913 predios, deberá inscribir esta carga, esta afectación, esta limitación pública a la propiedad en cada una de las 1.913 partidas registrales. ¿Y eso qué significa? Significa que los propietarios de estos 1.913 predios no podrán construir más allá de la altura permitida por la superficie limitadora de obstáculos fijada por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Bajo esta lógica, entonces, lo que corresponde es entender, y voy a intentar resumir, que la superficie limitadora de obstáculos lo que hacen es cargar la partida registral del predio, fijando una altura permitida que vaya en relación con la actividad que se desarrolla en la cercanía a este predio, concretamente un aeropuerto. ¿Esto qué quiere decir? Que los aviones tienen que encontrarse libres de avistamiento cuando van a despegar y cuando van a aterrizar. Por tanto, la altura no puede ser cualquier altura en las edificaciones circundantes al aeropuerto, sino que tienen que ser las alturas fijadas en la superficie limitada de obstáculo
por la Dirección General de Aeronáutica Civil para los predios que se encuentran de manera adyacente a el aeropuerto. En este caso concreto, tienen ustedes el último gran caso de su fijación de determinación de la superficie limitadora de obstáculos para el aeropuerto de Chinchero. Suena interesante ver que el Estado aquí, contrario al caso que les comenté de San Bartolo y hace un momento cuando me referí a las fajas marginales de los ríos, en el caso concreto del cauce de Río Seco en San Bartolo llamado el Huayco, aquí ha sido al revés la actitud del Estado. Aquí el Estado se adelanta y aquí el Estado planifica. Y aquí el Estado le dice al registro público y le dice obviamente a los propietarios de estas 1900 propiedades, 1913 propiedades, les dice: estoy fijando por resolución directoral 53-2014 de fecha 7 de febrero de 2014, emitida por esta dirección, se aprobó el expediente de determinación de la superficie limitadora de obstáculos del Aeropuerto Internacional Chinchero, ubicado en el distrito de Chinchero, distritos de Chinchero y Guayabamba, provincia de Urubamba, departamento del Cusco. Y por tanto he dispuesto la inscripción en las 1913 partidas de la superficie limitadora de obstáculos determinada por mi Estado, por yo Estado, por el Estado, sobre los 1913 predios. Aquí la actitud ha sido una actitud interesantísima porque el Estado cumplió su rol. Porque el Estado ha cargado las partidas registrales, porque el Estado se ha preocupado, como lo dije hace un momento, en una resolución anterior, la 019-2014, de fijar en el año 2014, de fijar un plan maestro. Entonces, es interesante también ver cómo nuestro Estado se aleja de la improvisación. No estoy comparando la actitud de una entidad y de otra. Estoy comparando dos casos patéticos. Hace algunos años se desbordaron todos los ríos del Perú. Y frente a ello, el cauce de un río seco se llevó a encuentro a más de un espacio. Y en la cercanía de Lima, concretamente, se desbordó en el cauce Río Seco en Punta Hermosa y de San Bartolo, el encargado de haber fijado la superficie limitadora, perdón, la faja marginal del río, y por tanto que el ancho de este cauce estuviera libre, como el cauce mismo, de cualquier desperdicio o cualquier desmonte, no lo hizo, no lo controló. Me refiero concretamente a los municipios y a ANA. Pero al otro lado, tenemos que, en una obra pública interesante para el Estado, más allá de las discrepancias que podamos tener sobre la construcción del aeropuerto en esa zona, ante la ingente cantidad de personas que se han opuesto, el Estado aquí ha cumplido su rol. Y ha cumplido su rol porque ha fijado la superficie limitadora de obstáculo, ha cargado la partida registral y eso hoy está inscrito en el registro de la propiedad del Cusco. Bien, hasta aquí nuestra clase. Nos vemos pronto. Muchas gracias.